momento de entrevista en BTV Noticias y vamos a recibir a uno de los 3 candidatos para la presidencia del Frente Amplio, Gonzalo Sibila. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Muy bien, un gusto estar con ustedes, gracias. Muchísimas gracias por estar. Veíamos en los distintos tapes que comenzó la campaña contra la LUC. Bueno, ¿qué pensás de cómo se está llevando a cabo? Y bueno, puntualmente el oficialismo, ¿no?, que critica tanto. Sí, bueno, creo que por un lado hay una campaña de miedo muy fuerte, ¿no? Se ha dicho por parte del ministro del Interior, por ejemplo, que se van a abrir las cárceles, que se va a agravar tremendamente la situación de inseguridad. Se ha prometido una mejora de la situación de seguridad en el Uruguay y eso no ha sucedido. Y eso que se dice no tiene ningún asidero. La realidad marca otra cosa. Expertos en derecho penal están diciendo que eso no es así. Y lo único que uno ve tendiente a sacar de las cárceles a algunos presos son iniciativas del propio gobierno, de actores del propio gobierno que están planteando eso para criminales de lesa humanidad que están presos hoy y que... Hablas del planteo de Cabildo Abierto. Exacto, el planteo de Cabildo Abierto que, según se ha dicho, tiene el apoyo de otros actores del gobierno también. Así que no va por el lado de la anulación de los 135 artículos de la LUC esto. Pero además se han dicho otras cosas que son falsas, se ha hecho referencia a retrotraerse a la Unión Soviética, cosas disparatadas. Se han mencionado artículos que no están dentro de los artículos a impugnar, como un artículo referido a los plazos para las adopciones. Cosas muy sensibles para la vida de la gente que obviamente buscan confundir y evitar el debate sobre el fondo, ¿no? Por otra parte, se nos ha acusado a quienes defendemos este recurso de mentir por decir, por ejemplo, que con algunos artículos de la LUC de los que estamos impugnando se privatiza la educación. Y ciertamente hay un avance privatizador en la educación muy grave a través de algunos de estos artículos. Además de retirar la participación social de los consejos desconcentrados de la ANEP, se introducen lógicas privadas en el sistema educativo, actores privados en algunos ámbitos de la gobernanza del sistema educativo, se retira la palabra público de la referencia al sistema educativo, a la denominación del sistema educativo, se elimina una referencia en un artículo de la Ley General de Educación que prohibía la firma de convenios internacionales que mercantilizaran la educación. Es decir, hay una intención de que el mercado avance en materia educativa, de que actores privados tengan incidencia en las decisiones del sistema educativo y además de aplicar lógicas gerenciales propias del ámbito privado en el sistema público, haciendo algo que están haciendo los neoliberales en todo el mundo. Como no tiene buena prensa vender activos públicos, privatizan el Estado desde adentro, lo minan desde adentro y generan las mismas consecuencias de exclusión que son las que nosotros en definitiva combatimos, porque no es un cliché esto de lo público o lo privado, ¿no?, sino tratar de que lo público se maneje con lógicas públicas, con lógicas democráticas que incluyan a todo el mundo. ¿Qué opinión te merece que el presidente de la República esté haciendo campaña y salió a defender la LUC? No me parece el tema central, digamos. Creo que el tema central son los contenidos, los argumentos. El presidente está defendiendo una norma que defendió desde antes de la elección. Lamentablemente, antes de la elección no le dijo al pueblo lo que iba a estar dentro de esa norma, ¿no? Mencionó algunas cosas, pero muchas y las más graves no las mencionó. Y eso sí me parece muy preocupante porque creo que ahí hubo una campaña que en definitiva condujo a la confusión también, ¿no? Luego la participación de los actores del gobierno en la campaña es discutible, es muy discutible, pero no me parece el tema central. Algunos integrantes de la coalición señalan que el Frente Amplio y el PIT-CNT están como poniendo el palo en la rueda para que sigan funcionando, sigan gobernando. ¿Usted cree que es así? Me preocupa porque parece que pensaran que no tiene que haber oposición en el Uruguay, ¿no? Poner el palo en la rueda es otra cosa. Nosotros acompañamos muchas normas que se aprobaron, por ejemplo, durante la pandemia, que entendíamos que podían en algo mejorar las condiciones de las personas más afectadas por la crisis social y económica. Además propusimos un montón de medidas que en ningún momento fueron acompañadas por el oficialismo. Pero no vamos a renunciar a decir con voz clara que el proyecto que se está aplicando adelante a través de estos artículos y de otras políticas es un proyecto concentrador y excluyente, un proyecto que está concentrando riqueza y poder en el Uruguay, que está generando caída del salario, caída de las jubilaciones, retrocesos en derechos, en conquistas democráticas. Así que el uso de instrumentos constitucionales, como es la recolección de firmas para un referéndum, no es en absoluto poner palos en la rueda. Al contrario, es un fortalecimiento de la democracia que le permite a la ciudadanía
expresarse sobre 135 artículos de una ley que le están haciendo mucho daño a la mayoría de la sociedad. En caso de aprobarse, ¿se aumenta más la grieta o no? No, yo creo que no. Creo que la grieta que hay en el Uruguay es la grieta de la desigualdad. Lamentablemente tenemos una sociedad muy desigual y hay que trabajar para que sea menos desigual. Pero la discusión política en el Uruguay transita por canales democráticos, pacíficos, y nosotros queremos que transite por el debate de argumentos, sobre todo. Esa va a ser nuestra contribución. Vamos a las elecciones. El 5 de diciembre se elige el nuevo presidente del Frente Amplio. Tú sos uno de los 3 candidatos. ¿Cómo te llevas con los rivales? Bien, muy bien. La pasada y vamos a arribar a Fernando Pereira. Muy bien, son compañeros, tenemos una relación cordial, fraterna. No nos conocíamos demasiado previo al proceso de la elección, sí, de algunos intercambios, pero no habíamos compartido muchos espacios de militancia juntos. Lo estamos haciendo en este trayecto, así que el vínculo es muy bueno. Ahora, se manejaron en actos públicos en conjunto. Bueno, ¿cuándo comienza la campaña fuerte? Bueno, nosotros estamos recorriendo el país desde el 4 de octubre, el día del Congreso del Frente. La semana siguiente ya arrancamos a recorrer todo el Uruguay. Ya hemos recorrido prácticamente todos los departamentos, nos faltan muy pocos. También en Montevideo y Canelones. Y tenemos una agenda conjunta de actividades que a nosotros nos parece muy importante. Desde el primer día quisimos que eso existiera. Fue un poco complejo en el arranque coordinar las agendas y demás, pero ahora tenemos una agenda importante de actividades comunes. Nos parece que eso da una señal de unidad. Es muy importante que la sociedad sepa que el Frente Amplio está abriendo su interna a una discusión justamente de todo el pueblo, del pueblo frente amplista. Mayores de 14 años que quieran arrimarse a adherir al proyecto del Frente pueden ir el 5 de diciembre, incidir en la elección de una dirección colectiva, que es el Plenario Nacional del Frente, los plenarios departamentales, con sus 2 componentes de sectores y de bases. Hay delegados propuestos por los propios vecinos de los comités de base a integrar la dirección del Frente. Esto es una particularidad del Frente Amplio que hay que remarcarla. Y a elegir la presidencia nacional, las presidencias departamentales de la fuerza política. Para hacer esa convocatoria está muy bueno que estemos juntos, que los 3 salgamos a dar este mensaje y también a dar el mensaje sobre el referéndum, ¿no? Que es otro proceso muy importante que tenemos en marcha. ¿Y qué diferencia Gonzalo Sibila del resto? Bueno, la nuestra es una propuesta de cambio, decididamente de cambio. Queremos cambiar el Frente, nos parece que el Frente tiene que volver a sus raíces para proyectarse al futuro y eso implica, entre otras cosas, tratar de reconciliar al Frente Amplio con el Frente Amplismo. Sentimos que hay mucho Frente Amplismo enojado con el Frente Amplio, muchos Frente Amplistas enojados con el Frente Amplio. Necesitamos un Frente mucho más participativo, menos dirigencial, más colectivo, un frente que se preocupe menos por candidaturas y por fórmulas electorales y más por el proyecto. ¿Por eso se va a los barrios? Por eso, viaja. sí, permanentemente. Más contacto con la gente. Más contacto con la gente, cercanía. Esto lo tratamos de hacer desde siempre, pero ahora en esta instancia de vuelta. Mucha cercanía, una política más descentralizada, una democracia paritaria dentro del Frente, igualdad entre mujeres y varones en la representación, eso hay que garantizarlo, pero además interpelar los modos machistas y patriarcales que a veces tenemos muy internalizados también en la fuerza política, recambio generacional y un Frente que discuta los grandes temas que le importan a la gente, el trabajo, la tierra, el techo, que debata algunos temas que tenemos pendientes. Nosotros gobernamos 15 años, hicimos un proceso de autocrítica. Bueno, no es pasar por la autocrítica, sino que la autocrítica pase por nosotros. Cambiar prácticas, hacer una política más abierta a la sociedad y tomar definiciones claras sobre algunos temas, el modelo productivo, la distribución de la riqueza, el modelo de convivencia, una sociedad que ha venido aumentando penas de forma sistemática de la dictadura para acá y cada vez es más insegura, el proyecto educativo, memoria, verdad y justicia, un tema donde tenemos una gran deuda también como Frente Amplio en el tiempo que nos tocó gobernar. Así que si habrá cosas para reflexionar sobre la base de los muchos logros que tuvimos, pero también corrigiendo errores para poder llegar a las etapas que vienen con un proyecto de país claro que convoque a la enorme mayoría de la población a construir una sociedad donde el centro sea la dignidad humana. Venís del Partido Socialista, ¿ya sabes algún sector del Frente Amplio que esté apoyando tu candidatura? Sí, son unos cuantos. Son unos cuantos, en realidad el proceso fue colectivo, varios grupos estuvieron trabajando en la construcción de una plataforma y después entendieron que esa plataforma tenía que expresarse a través de una candidatura y decidieron que yo fuera el candidato, así que el proceso fue al revés, primero plataforma, después candidatura y allí estuvo el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casagrande,
la lista amplia, la lista 5005, Movimiento Cambio Frente Amplista, la lista 6009, la Corriente de Izquierda. Se sumaron luego otras organizaciones como Izquierda en Marcha, el Movimiento de Integración Frente Amplista, la lista 711, agrupaciones locales de distintos lugares del país. Así que hay más de 10 grupos apoyando la propuesta y militantes independientes, de base, mucha gente. Bien breve, ¿te ves ganador? Me veo aportando a la construcción del frente y tratando de liderar una conducción colectiva del Frente Amplio. Políticamente correcto. Quería preguntarte sobre el resultado de las elecciones en Argentina, las legislativas. En muchos encuentros te has pronunciado a favor del kirchnerismo. Entonces quería saber cómo evaluabas esta derrota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el kirchnerismo es una cosa muy amplia. Yo he manifestado sí mi cercanía con algunos compañeros y compañeras, por ejemplo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que además es un amigo, un compañero con el que hemos compartido muchas cosas. Yo creo que los resultados de ayer son resultados que le dan al gobierno una fortaleza para poder seguir adelante, porque las PASO habían dado algunas señales complejas en el sentido de un resultado adverso para el gobierno que la oposición estaba utilizando con una lógica destituyente. Escuchamos dirigentes en Argentina decir hay que pensar la transición. Bueno, ¿qué transición? Eran unas elecciones de medio término, no se estaba eligiendo el presidente de la República, pero parecía que Pero estamos hablando de una segunda derrota dentro, ¿no? Bueno, ahora en esta elección el margen a nivel de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es el distrito electoral más importante, fue mucho menor en un contexto muy difícil de la sociedad argentina. Así que yo creo que eso va a dar la posibilidad de que el gobierno continúe gobernando, que es algo muy importante que los gobiernos terminen su mandato en la Argentina, en el Uruguay, en todos lados, porque para algo fueron electos, ¿no? Y me preocupaba mucho ese discurso destituyente de algunos actores de la oposición en Argentina, que además gobernaron hasta hace muy poco, generaron un enorme endeudamiento y unas consecuencias sociales muy terribles en la Argentina, así que esperemos que Argentina pueda avanzar. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Suerte el 5. Bueno, muchas gracias. Momento de hacer una pausa y enseguida volvemos.